El nombre de Howard Carter es sinónimo del Antiguo Egipto, un nombre que resuena a través de los anales de la historia. Nacido en 1874, sus primeros años estuvieron lejos de las arenas abrasadoras y las tumbas antiguas por las que se haría famoso. En cambio, estuvo rodeado de la exuberante vegetación y los serenos paisajes de la Inglaterra del siglo XIX. Creció en un pequeño pueblo en Norfolk, Inglaterra, un lugar que parecía a un mundo de distancia de los misterios del mundo antiguo. Su padre, un artista talentoso, le inculcó el amor por el arte y el detalle meticuloso. Este ambiente artístico nutrió sus talentos emergentes. El joven Carter era un agudo observador, fascinado por el mundo natural. Pasaba incontables horas explorando el campo, observando los intrincados detalles de las plantas y los animales. Pasaba horas dibujando la flora y la fauna alrededor de su casa, capturando la belleza de la naturaleza con su lápiz. Este ojo para el detalle, nutrido desde una edad temprana, resultaría crucial en sus posteriores actividades arqueológicas. Sus bocetos no eran solo dibujos, eran estudios detallados que perfeccionaron sus habilidades de observación. La educación formal de Carter fue limitada, pero su sed de conocimiento era insaciable. Devoraba libros, especialmente aquellos que lo transportaban a tierras lejanas y tiempos antiguos. Se sentía particularmente atraído por el mundo antiguo, cautivado por las historias de civilizaciones perdidas y los misterios que guardaban. Los museos y los libros se convirtieron en sus ventanas a estos lugares lejanos. Esta fascinación, combinada con su talento artístico, lo condujo al camino de la arqueología. Comenzó a soñar con descubrir los secretos del pasado. A la edad de 17 años surgió una oportunidad crucial. Llegó una carta que cambiaría el curso de su vida para siempre. Carter fue invitado a unirse al Fondo de Exploración de Egipto como dibujante. Este fue un sueño hecho realidad para el joven artista y aspirante a arqueólogo. Esto marcó el comienzo de su amor de por vida con Egipto, un viaje que lo llevaría a algunos de los descubrimientos arqueológicos más importantes de todos los tiempos. Al llegar a Egipto en 1891, Carter quedó inmediatamente fascinado por la rica historia y cultura del país. Las bulliciosas calles, los vibrantes mercados y las antiguas ruinas parecían susurrar secretos de una era pasada. Los antiguos monumentos, los jeroglíficos, el peso de la historia, cautivaron su imaginación. Las pirámides se erguían como silenciosos centinelas de una gran civilización, mientras que la Esfinge, con su enigmática mirada, parecía desafiarlo a descubrir sus misterios. Copiaba diligentemente inscripciones y dibujos, perfeccionando sus habilidades bajo la guía de arqueólogos experimentados. Cada trazo de su pluma era un paso más cerca de comprender las vidas y creencias de los antiguos egipcios. Carter rápidamente se ganó una reputación por su meticuloso trabajo y su ojo perspicaz. Su atención al detalle y su dedicación inquebrantable lo distinguían de sus compañeros, lo que le valió el respeto y la admiración de la comunidad arqueológica. No se limitaba a rastrear el pasado, le insuflaba vida, recreando el arte de los antiguos egipcios con notable precisión. Sus reconstrucciones eran tan vívidas que parecían transportar a los espectadores al pasado, permitiéndoles presenciar la grandeza del antiguo Egipto de primera mano. Su talento no pasó desapercibido. En 1899, a la temprana edad de 25 años, Carter fue nombrado inspector jefe de monumentos del Alto Egipto por el Servicio de Antigüedades Egipcias. Este prestigioso cargo era un testimonio de su creciente reputación y de su potencial para hacer contribuciones significativas al campo. Este fue un logro notable, un testimonio de su floreciente reputación en el campo. Era un papel que conllevaba una inmensa responsabilidad, pero Carter lo aceptó con entusiasmo y determinación. Carter prosperó en este puesto. Supervisó excavaciones, documentó meticulosamente los hallazgos y abogó apasionadamente por la preservación del frágil patrimonio de Egipto. Sus esfuerzos aseguraron que las historias del antiguo Egipto se preservaran para que las futuras generaciones las estudiaran y apreciaran.
Estaba sentando las bases para su descubrimiento más significativo, uno que grabaría para siempre su nombre en los anales de la historia. El Valle de los Reyes, con sus tumbas ocultas y tesoros incalculables, esperaba su exploración. Poco sabía que estaba a punto de descubrir un hallazgo que cautivaría al mundo y redefiniría nuestra comprensión del antiguo Egipto. En 1907 tuvo lugar un encuentro crucial que cambiaría el curso de la carrera de Carter. Le presentaron a George Herbert, el quinto conde de Carnarvon, un rico aristócrata británico con una pasión por la egiptología. Carnarvon quedó inmediatamente impresionado por el conocimiento y el entusiasmo de Carter. Aceptó financiar las excavaciones de Carter, proporcionándole los recursos tan necesarios para perseguir sus sueños arqueológicos. Así comenzó una asociación que se convertiría en legendaria. Carnarvon, con su riqueza e influencia, proporcionó el respaldo financiero. Carter, el arqueólogo apasionado y dedicado, aportó la experiencia y la determinación inquebrantable. Juntos, formaron un equipo formidable. Su objetivo común: descubrir la tumba de un faraón poco conocido llamado Tutankamón, que se creía escondida en algún lugar del Valle de los Reyes. Pocos sabían que esta búsqueda los consumiría durante los años venideros. El Valle de los Reyes, un paisaje desolado pero majestuoso, se convirtió en la obsesión de Carter. Año tras año, excavó meticulosamente, su equipo cribando arena y escombros bajo el abrasador sol egipcio. El trabajo era arduo y a menudo desalentador. Pistas falsas, callejones sin salida y la presión constante de las expectativas pesaban mucho sobre Carter. Sin embargo, perseveró, impulsado por una creencia inquebrantable de que la tumba de Tutankamón yacía escondida bajo las arenas. Carnarvon, aunque inicialmente entusiasmado, se impacientaba cada vez más con la falta de resultados. Las expediciones anuales eran costosas y las dudas comenzaron a aparecer. Sin embargo, la fe inquebrantable de Carter finalmente convenció a Carnarvon para financiar una última temporada. Este último esfuerzo, un testimonio de la fe y la determinación de ambos hombres, resultaría ser el más significativo en la historia de la arqueología. Sección 5. Un descubrimiento crucial. Descubriendo los escalones de la tumba de Tutankamón. El 4 de noviembre de 1922 amaneció como cualquier otro día en el Valle de los Reyes. El aire era fresco y los tonos dorados del sol naciente bañaban el antiguo paisaje con un brillo místico. El equipo de Carter, cansado de años de trabajo, comenzó a trabajar en una nueva sección, limpiando escombros cerca de la tumba de Ramsés VI. Llevaban tanto tiempo en esto, sus esperanzas a menudo frustradas por pistas falsas y cámaras vacías. Mientras excavaban, tropezaron con una serie de escalones tallados en la roca. El descubrimiento fue inesperado, un rayo de esperanza en su implacable búsqueda. La emoción se extendió por el equipo. El aire vibraba con la anticipación y la posibilidad de un hallazgo monumental. ¿Podría ser esta? ¿Podría ser esta la entrada que habían estado buscando incansablemente? Las preguntas flotaban en el aire, cargadas de expectación. Carter, cauteloso pero optimista, ordenó que se despejaran los escalones. Cada movimiento era deliberado, cada acción llena del peso de la historia. A medida que se retiraban la arena y los escombros, emergió una puerta sellada, marcada con el sello de la necrópolis. La esperanza creció en Carter. Este sello era una señal, una promesa de algo extraordinario. Esta no era una tumba cualquiera. Los intrincados diseños y el sello sugerían algo mucho más significativo. Conteniendo la respiración, Carter envió un telegrama a Carnarvon, que estaba en Inglaterra. El mensaje era breve, pero lleno de emoción y urgencia. Por fin he hecho un descubrimiento maravilloso en el valle, una tumba magnífica con los sellos intactos. La he vuelto a cubrir para su llegada. Felicitaciones. Las palabras eran sencillas, pero llevaban el peso de años de esfuerzo y sueños. El mundo estaba a punto de redescubrir a Tutankamón. Este era el comienzo de un viaje que cautivaría la imaginación de millones y reescribiría la historia.
A medida que Carter y su equipo se adentraban en la tumba, descubrían un tesoro de artefactos. Cada objeto meticulosamente elaborado contaba una historia de una era pasada. La gran opulencia de las piezas funerarias era asombrosa, revelando la inmensa riqueza y artesanía del antiguo Egipto. Desde carros dorados hasta joyería compleja, la tumba era un testimonio de la grandeza del reinado de Tutankamón. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón despertó una fascinación mundial por el antiguo Egipto. Conocida como egiptomanía, este fenómeno cultural vio motivos egipcios influyendo en todo, desde la moda hasta la arquitectura. Los museos de todo el mundo se apresuraron a exhibir artefactos egipcios y el apetito del público por todo lo egipcio parecía insaciable. Este nuevo interés no solo trajo la historia antigua a la vanguardia, sino que también inspiró a una generación de arqueólogos e historiadores. La excavación de la tumba de Tutankamón revolucionó el campo de la arqueología. Estableció nuevos estándares para las técnicas de excavación y documentación, asegurando que los futuros descubrimientos se preservaran con el máximo cuidado. Además, el legado de Tutankamón impregnó la cultura popular, desde películas y literatura hasta arte y música. El joven rey se convirtió en un símbolo de misterio y aventura, cautivando la imaginación de personas en todo el mundo. Incluso hoy en día, el encanto de Tutankamón perdura. Su tumba sigue siendo uno de los sitios más visitados de Egipto, atrayendo a millones de turistas cada año. Los tesoros de Tutankamón continúan recorriendo el mundo, encantando al público con su belleza e importancia histórica. La historia del faraón niño, descubierta hace casi un siglo, aún resuena, recordándonos la fascinación eterna por el antiguo Egipto y sus enigmáticos faraones. La belleza, un reflejo de la santidad. En las doradas arenas del antiguo Egipto, la belleza no era solo superficial. Era un reflejo de la santidad, una señal de favor de los dioses. Los egipcios creían que una apariencia agradable indicaba un alma pura. Esta creencia impregnaba cada aspecto de sus vidas, desde sus elaborados rituales hasta sus rutinas diarias. Esta conexión espiritual entre la belleza y la divinidad alimentó la fascinación de los egipcios por los cosméticos. No eran simplemente herramientas para realzar, eran instrumentos sagrados para conectar con lo divino. Los cosméticos se usaban para alejar el mal, asegurar la buena salud y apaciguar a los dioses. En esencia, maquillarse era un acto de devoción. Cosméticos para todos, una conexión espiritual. En el antiguo Egipto, la búsqueda de la belleza trascendía el género. Tanto hombres como mujeres se adornaban con cosméticos. Este uso generalizado subraya el profundo significado espiritual que los egipcios atribuían a su apariencia. Hombres, mujeres e incluso niños se pintaban los ojos con col, un pigmento oscuro que se creía que ahuyentaba el mal de ojo. Creían que una apariencia cuidada, independientemente del género, reflejaba un equilibrio armonioso entre los reinos físico y espiritual. Esta creencia fomentó una sociedad donde los cosméticos no se veían como algo frívolo, sino como herramientas esenciales para el bienestar espiritual. La alquimia del col, una maravilla química. Este antiguo cosmético ha fascinado a historiadores y químicos por igual durante siglos. De todos los cosméticos utilizados en el antiguo Egipto, el col reinaba. Era más que una simple herramienta de belleza. Era un símbolo de estatus, salud e incluso espiritualidad. Este delineador de ojos oscuro y dramático no era solo una declaración de moda, era una maravilla química. Los egipcios creían que el col tenía propiedades protectoras y curativas, lo que lo convertía en una parte esencial de su vida diaria. Los egipcios creaban col moliendo y mezclando ingredientes como la galena, un mineral a base de plomo, con otras sustancias como almendras quemadas y malaquita.
Este meticuloso proceso requería habilidad y conocimiento, transmitidos de generación en generación. La galena le daba al col su intenso color negro y actuaba como antiséptico, protegiendo los ojos de infecciones. Esto era particularmente importante en el duro y arenoso entorno de Egipto, donde las infecciones oculares eran comunes. Los egipcios creían que el aceite de almendras ayudaba a limpiar y calmar la delicada piel alrededor de los ojos. Este aceite no era solo un ingrediente cosmético, sino también un remedio para el cuidado de la piel, que proporcionaba hidratación y protección contra el aire seco del desierto. También comprendieron que la malaquita, un mineral de carbonato de cobre, poseía propiedades antibacterianas, protegiendo aún más sus ojos de las duras condiciones del desierto. Este mineral verde no era solo para dar color, era un componente crucial en su régimen de cuidado ocular, lo que demuestra su avanzado conocimiento de las sustancias naturales. El col era más que un cosmético, era parte del tejido cultural y espiritual del antiguo Egipto. Se usaba en ceremonias religiosas, se creía que ahuyentaba a los espíritus malignos e incluso se encontraba en las tumbas de los faraones, lo que significaba su importancia en el más allá. Hoy en día, los científicos continúan estudiando el col antiguo, descubriendo su compleja composición y las sofisticadas técnicas utilizadas por los egipcios. Este antiguo cosmético sigue siendo un testimonio de su ingenio y su profunda conexión con el mundo natural. Tonos curativos. Los cosméticos como medicina. Los antiguos egipcios fueron pioneros en el uso de cosméticos no solo para la belleza, sino también para la salud y la curación. La comprensión de los cosméticos por parte de los egipcios iba más allá de la estética. Reconocieron sus propiedades medicinales, creían que la belleza y la salud estaban entrelazadas y sus prácticas cosméticas reflejaban este enfoque holístico. El papiro de Ebers, un antiguo texto médico que data del 1550 a.C., proporciona información valiosa sobre este aspecto. Este extenso documento es uno de los papiros médicos más antiguos e importantes del antiguo Egipto, que contiene más de 700 soluciones y fórmulas. Detalla recetas de cosméticos que también sirvieron como tratamientos para dolencias de la piel e infecciones oculares. Estas recetas se registraron meticulosamente, mostrando el conocimiento avanzado de los egipcios sobre los ingredientes naturales y sus aplicaciones. Por ejemplo, los egipcios usaban ocre rojo, un pigmento natural de arcilla, no solo como rubor, sino también como tratamiento para las inflamaciones de la piel. Se creía que este pigmento tenía propiedades protectoras y curativas, lo que lo convertía en un elemento básico en su kit de cosméticos y medicamentos. Creían que sus propiedades de secado natural podrían ayudar a calmar las irritaciones. El ocre rojo a menudo se mezclaba con otros ingredientes para mejorar su eficacia, lo que demuestra su enfoque sofisticado para el cuidado de la piel. Del mismo modo, la malaquita verde, además de sus usos cosméticos, se empleaba como antiséptico para heridas e infecciones oculares. Este vibrante mineral verde se molía hasta convertirlo en un polvo fino y se aplicaba en las zonas afectadas, aprovechando sus propiedades antibacterianas naturales. Esta fusión de belleza y medicina muestra la comprensión avanzada de los egipcios sobre los ingredientes naturales y sus beneficios terapéuticos. Su uso innovador de los cosméticos como medicina destaca una cultura que valoraba tanto la apariencia como el bienestar, sentando un precedente para las generaciones futuras. Hoy en día, la ciencia moderna continúa descubriendo la sabiduría detrás de estas prácticas antiguas. Los investigadores estudian las composiciones y aplicaciones de estos cosméticos antiguos, revelando sus beneficios potenciales e inspirando nuevos enfoques tanto en la belleza como en la medicina. El legado de los cosméticos del antiguo Egipto perdura, influyendo en los productos y tratamientos de belleza contemporáneos. Al combinar la sabiduría antigua con la ciencia moderna, continuamos explorando el poder curativo de los cosméticos tal como lo hicieron los egipcios hace miles de años. De las paletas a las vasijas, la evolución de los kits de belleza. El amor de los egipcios por los cosméticos impulsó una fascinante evolución en la forma en que almacenaban y transportaban sus artículos de belleza esenciales. Las primeras formas de almacenamiento de cosméticos involucraban recipientes simples y funcionales.
Con el tiempo, estos recipientes se transformaron en elaboradas expresiones de arte y artesanía. Uno de los primeros ejemplos es la paleta de Narmer, que data del 3100 a.C. Esta paleta ceremonial, utilizada para moler y mezclar cosméticos, demuestra la temprana integración de la belleza y el arte. Elaborada en piedra caliza, representa escenas de unificación y poder, destacando la importancia de los cosméticos incluso en las ceremonias más significativas. Herramientas del oficio, aplicando el encanto antiguo. La aplicación de cosméticos en el antiguo Egipto era un ritual meticuloso que requería herramientas especializadas. Estas herramientas, a menudo elaboradas con materiales como madera, hueso y marfil, ilustran la dedicación de los egipcios para lograr la estética deseada. Los aplicadores de col, por ejemplo, eran herramientas delgadas y alargadas, a menudo hechas de madera o marfil. Estos aplicadores permitían una aplicación precisa del col a lo largo de la línea de las pestañas, creando los espectaculares looks de ojos sinónimo de la belleza del antiguo Egipto. Se utilizaban pequeñas cucharas, talladas en hueso o marfil, para sacar ungüentos y cremas de los frascos, lo que garantizaba una aplicación higiénica y evitaba la contaminación. Símbolos de estatus, los cosméticos y la posición social. Si bien los cosméticos eran omnipresentes en el antiguo Egipto, el acceso a ciertos ingredientes y recipientes elaborados significaba posición social. El uso del maquillaje no era simplemente con fines estéticos, sino también un reflejo del lugar que ocupaba la persona en la sociedad. La élite disfrutaba del acceso a ingredientes raros y caros, como el lapislázuli, una piedra preciosa azul oscuro importada de tierras lejanas. Esta piedra preciosa era muy apreciada y a menudo estaba reservada a las clases altas de la sociedad. Este lujoso pigmento se utilizaba para crear una sombra de ojos azul vibrante, un color asociado con la realeza y la divinidad. La sombra de ojos azul no era solo una elección cosmética, sino un símbolo de poder y favor divino, a menudo representado en el arte y las estatuas de dioses y faraones. Los recipientes para estos cosméticos también reflejaban la jerarquía social. El diseño y el material de un recipiente de cosméticos podían indicar la riqueza y el estatus del propietario. Mientras que la gente común usaba simples vasijas de arcilla, la élite encargaba elaborados recipientes hechos de materiales como alabastro, oro y piedras preciosas. Estos materiales no solo eran más duraderos, sino también visualmente más llamativos, lo que los hacía perfectos para exhibir el estatus de uno. Estos recipientes, a menudo adornados con intrincados tallados y piedras preciosas, servían como símbolos de estatus, mostrando la riqueza e influencia del propietario. Cuanto más elaborado y ornamentado era el recipiente, mayor era la posición social de su propietario. En muchos sentidos, estos recipientes de cosméticos eran tan parte de la identidad de la élite como su ropa y joyas, reflejando su lugar en la jerarquía social del antiguo Egipto. Conclusión. Belleza por dentro y por fuera. El enfoque de la belleza de los antiguos egipcios ofrece una visión fascinante de una civilización que valoraba tanto lo estético como lo práctico. Los cosméticos no eran meros adornos superficiales, eran herramientas de conexión espiritual, símbolos de estatus e incluso instrumentos de medicina. Desde el ingenio químico del col hasta la evolución de las paletas de cosméticos, la búsqueda de la belleza por parte de los antiguos egipcios dejó una huella imborrable en la historia. Su legado nos recuerda que la belleza puede ser poderosa y útil a la vez, reflejando valores y creencias culturales más profundos. Es un testimonio del eterno deseo humano de mejorar nuestra apariencia y conectar con algo más grande que nosotros mismos. El Nilo, el alma de África, fluye a través de una tierra de antiguas maravillas. A lo largo de este viaje se encuentra con Nubia, una tierra tan rica y enigmática como el propio río. Nubia, enclavada en lo que hoy es Sudán y el sur de Egipto, era una tierra de importancia estratégica. Era una puerta de entrada entre el mundo mediterráneo y el corazón de África. La importancia de Nubia no pasó desapercibida para los antiguos egipcios.
La llamaban Ta-Seti, la tierra del arco, en reconocimiento a los famosos arqueros nubios. Estos hábiles guerreros eran muy solicitados en los ejércitos egipcios. Oro, marfil, ébano y animales exóticos fluían desde el corazón de África, a través de Nubia, hasta Egipto. Los egipcios, reconociendo esto, buscaron controlar Nubia, lo que llevó a siglos de complejas interacciones. La historia de Nubia y Egipto es una historia de conflicto y cooperación, de intercambio cultural y destinos entrelazados. Nubia era una tierra de abundancia, bendecida con recursos codiciados por su vecino del norte, Egipto. El oro, brillante y precioso, era quizás el tesoro más buscado. Las minas de oro de Nubia, situadas en lo profundo de su terreno montañoso, se convirtieron en una fuente de fascinación y deseo para los egipcios. Más allá del oro, Nubia era una tierra de maravillas exóticas. El ébano, una madera oscura y de grano fino, era apreciado por su belleza y durabilidad. El marfil, procedente de los colmillos de los elefantes, se tallaba en exquisitos ornamentos y obras de arte. Pieles de animales, piedras preciosas y resinas aromáticas fluían hacia el norte desde Nubia, enriqueciendo la economía y la cultura egipcias. Las rutas comerciales, que atravesaban el Nilo y cruzaban el desierto, conectaban Nubia y Egipto. Las caravanas cargadas de mercancías no solo transportaban riqueza material, sino también ideas y prácticas culturales. Esta interacción, impulsada por la necesidad económica y alimentada por la generosidad del Nilo, sentó las bases de una relación que duraría milenios. La relación entre Nubia y Egipto no siempre fue armoniosa. El atractivo de las riquezas de Nubia, unido a su importancia estratégica, a menudo provocaba conflictos. Los faraones egipcios, deseosos de asegurar sus fronteras y controlar el flujo de valiosos recursos, lanzaron campañas militares en Nubia. A pesar de los conflictos, periodos de coexistencia pacífica y cooperación puntuaron la tumultuosa historia. El comercio floreció durante estos tiempos de paz, y ambas civilizaciones se beneficiaron del intercambio de bienes e ideas. Los gobernantes nubios, deseosos de asegurar su propio poder y legitimidad, a veces buscaban alianzas con los faraones egipcios. Los matrimonios reales, una herramienta diplomática común en el mundo antiguo, cimentaron estas alianzas y fomentaron el intercambio cultural. Las princesas nubias, famosas por su belleza y gracia, eran bienvenidas en la corte real egipcia. Del mismo modo, escribas, artesanos y funcionarios egipcios viajaron al sur, a Nubia, difundiendo las ideas y tecnologías egipcias. Las dos civilizaciones, aunque a menudo enfrentadas, estaban unidas por las aguas compartidas del Nilo y el intrincado tapiz de la interacción humana. Las interacciones entre Nubia y Egipto se extendían mucho más allá del campo de batalla y del mercado. Los nubios, atraídos por la oportunidad o traídos como prisioneros de guerra, se convirtieron en parte integrante de la sociedad egipcia. Sus habilidades como arqueros, guerreros y administradores eran muy valoradas, y muchos ascendieron a puestos prominentes dentro de la jerarquía egipcia. Los arqueros nubios, famosos por su puntería y disciplina, eran una visión habitual en los ejércitos egipcios. Más allá del ejército, los nubios destacaron en la administración y el gobierno. Los registros egipcios mencionan escribas, funcionarios e incluso gobernadores nubios que administraban provincias egipcias. Estos individuos, a menudo altamente educados y multilingües, se desenvolvían en las complejidades de la burocracia egipcia y contribuían al buen funcionamiento del imperio. Los artesanos, músicos, bailarines y trabajadores nubios contribuyeron a la vitalidad de la cultura egipcia. Su presencia es evidente en el arte egipcio, donde a menudo se representan rasgos, peinados y estilos de vestir nubios. La adopción de elementos culturales nubios pone de manifiesto la naturaleza dinámica de la sociedad egipcia y su capacidad para absorber y adaptarse a las influencias extranjeras. El auge de Kush, el ascenso de un reino nubio.
Alrededor del siglo VIII a.C., surgió un poderoso reino en Nubia, con centro en la ciudad de Napata. Este reino, conocido como Kush, desafiaría el dominio egipcio y acabaría gobernando la tierra de los faraones. Los kushitas, profundamente influenciados por la cultura egipcia, adoptaron muchas de sus costumbres y creencias. Adoraban a los dioses egipcios, construían pirámides y templos al estilo egipcio, e incluso adoptaron la escritura jeroglífica. Sin embargo, también conservaron sus propias tradiciones, lengua y estilos artísticos. Los reyes kushitas, poderosos gobernantes que estaban al mando de vastos ejércitos, se presentaban como los legítimos herederos de los faraones. El auge de Kush marcó un punto de inflexión en la relación entre Nubia y Egipto. Sus ejércitos, dirigidos por hábiles guerreros y equipados con armamento avanzado, avanzaron hacia el norte, conquistando ciudades egipcias y derrotando a los ejércitos egipcios. Los reyes kushitas, ahora gobernantes de Nubia y Egipto, inauguraron una era de renacimiento, reviviendo las tradiciones egipcias y dejando una huella imborrable en el arte, la religión y la arquitectura egipcios. La dinastía 25, establecida por el rey kushita Pille alrededor del 747 a.C., marcó un momento significativo en la historia egipcia. Por primera vez, una dinastía de origen nubio gobernaba la tierra de los faraones. Estos faraones negros dejaron una huella imborrable en la cultura, la religión y la arquitectura egipcias. Revitalizaron las tradiciones egipcias, dando paso a un periodo de renovación artística y religiosa. Los faraones kushitas eran devotos mecenas del dios egipcio Amón y restauraron templos y monumentos dedicados a él. Adoptaron las convenciones artísticas tradicionales egipcias y encargaron estatuas colosales e intrincados relieves. También introdujeron elementos de su propia herencia kushita, mezclando motivos egipcios con estilos nubios. La historia de Nubia y Egipto no es simplemente la historia de dos civilizaciones separadas. Es un testimonio del poder del intercambio cultural, de la difuminación de fronteras y de la creación de una herencia compartida. A lo largo de siglos de interacción, las culturas nubia y egipcia se entrelazaron, influyéndose y enriqueciéndose mutuamente. Mientras que Nubia adoptó las creencias religiosas, los estilos artísticos e incluso la lengua egipcios, Egipto se mostró igualmente abierto a las influencias nubias. La música, la danza y la moda nubias se abrieron paso en la corte y la sociedad egipcias. Los dioses y diosas nubios se incorporaron al panteón egipcio. La propia lengua egipcia tomó prestadas palabras y frases de las lenguas nubias, testimonio de la estrecha interacción entre ambos pueblos. Esta fusión cultural es evidente en el registro arqueológico, en el arte, la arquitectura y los objetos que han sobrevivido a las arenas del tiempo. Los templos de Nubia, construidos por faraones kushitas, presentan una mezcla única de estilos artísticos egipcios y nubios. Este entrelazamiento de culturas creó una civilización vibrante y dinámica a lo largo del Valle del Nilo. Nubia, aunque a menudo eclipsada por su vecina más famosa, desempeñó un papel fundamental en la configuración del curso de la historia. Sus contribuciones a la civilización mundial, a menudo pasadas por alto o minimizadas, están siendo finalmente reconocidas y celebradas. Desde su importancia estratégica como encrucijada comercial hasta sus innovaciones culturales, Nubia dejó una huella imborrable en el mundo antiguo. El oro, el ébano y el marfil de Nubia enriquecieron las economías de las civilizaciones antiguas. Sus guerreros, famosos por su destreza como arqueros, sirvieron en ejércitos de todo el antiguo Oriente Próximo. Sus reyes, los faraones negros, gobernaron Egipto, dejando un legado duradero en su arte, religión y arquitectura. El impacto de Nubia va más allá de sus contribuciones materiales y políticas. Fue un centro de innovación que desarrolló su propio alfabeto único, conocido como escritura meroítica, que sigue estando parcialmente sin descifrar. Sus artesanos crearon impresionantes obras de arte, mezclando motivos egipcios con sus propios estilos distintivos. La historia de Nubia nos recuerda que la historia no la escriben únicamente los vencedores.
Durante siglos, la historia de Nubia permaneció oculta bajo las arenas del tiempo. Sus monumentos y ciudades yacían enterrados, eclipsados por el antiguo Egipto. Recientemente, arqueólogos e historiadores han comenzado a desenterrar los secretos de esta civilización olvidada. Nuevos descubrimientos desafían nuestra comprensión de la historia y la cultura nubias. Las excavaciones en Kerma, Napata y Meroe revelan la estructura social y los logros artísticos de Nubia. El desciframiento de la escritura meroítica está desvelando la lengua y la literatura nubias. Estudiar Nubia es reconocer sus contribuciones a la historia mundial y celebrar su identidad única. A medida que desenterramos los tesoros de Nubia, vemos la historia como una narración dinámica y en evolución. El templo de Karnak es un extenso complejo religioso ubicado en Egipto, famoso por su inmenso tamaño y significado histórico. Se sitúa en la orilla este del río Nilo, que ha sido un salvavidas para las civilizaciones durante milenios. Karnak está cerca de la ciudad moderna de Luxor, un bullicioso centro urbano que combina historia antigua con vida contemporánea. Este antiguo sitio fue una vez la ciudad de Tebas, la capital del antiguo Egipto durante su período del Imperio Nuevo. El complejo del templo es una maravilla de la arquitectura antigua, que muestra la ingenuidad y la destreza de los antiguos egipcios. Es un testimonio del poder y el arte de los faraones, quienes encargaron grandes estructuras para honrar a sus dioses y a sí mismos. Karnak fue construido y ampliado durante muchos siglos, y cada faraón agregó su propio toque al extenso complejo. Es un lugar de peregrinación y culto desde hace más de 2000 años, atrayendo a personas de todas partes para rendir homenaje a los dioses. El complejo es un enorme museo al aire libre que ofrece una visión única de las prácticas religiosas y culturales del antiguo Egipto. Es un tesoro de arte y arquitectura del antiguo Egipto, con tallas intrincadas y estatuas monumentales. Los visitantes pueden explorar los numerosos templos, capillas y monumentos, cada uno con su propia historia y significado histórico. Karnak es una ventana al pasado, que ofrece información sobre la vida religiosa, política y social del antiguo Egipto. Es un recordatorio de la grandeza y la sofisticación de la civilización egipcia antigua, una civilización que ha dejado una huella imborrable en la historia. Tebas fue una de las ciudades más importantes del antiguo Egipto, conocida por su grandeza e importancia histórica. Fue la capital de Egipto durante muchos siglos, sirviendo como el corazón de la nación durante los imperios Medio y Nuevo. Tebas era un centro de poder político, religioso y económico que influía en toda la región con su riqueza y cultura. La ciudad estaba dedicada al dios Amón-Ra, considerado la deidad suprema en el panteón egipcio. Era el rey de los dioses, a menudo representado con cabeza de carnero o como un hombre con una corona de doble pluma. Tebas también fue el hogar de la diosa Mut, venerada como la diosa madre y un símbolo de la maternidad y la fertilidad. Era la consorte de Amón-Ra y juntos eran adorados como una pareja divina. Su hijo Yonsu era el dios de la luna, asociado con el tiempo y la curación. Juntos formaron la tríada tebana, un poderoso trío que fue central en la vida religiosa de Tebas. Eran adorados en Karnak, uno de los complejos de templos más grandes e importantes del antiguo Egipto. El complejo del templo de Karnak era un reflejo de la importancia de Tebas, mostrando sus logros arquitectónicos y artísticos. Era un lugar donde los faraones podían honrar a los dioses, realizando rituales y ceremonias para obtener su favor. Los faraones construyeron templos y monumentos en Karnak, cada uno agregando al esplendor del complejo. Querían mostrar su devoción a los dioses, asegurando su legado y apoyo divino. El complejo del templo creció en tamaño y grandeza con el tiempo, con cada faraón contribuyendo a su expansión. Se convirtió en un símbolo del poder y la riqueza de Egipto, un testimonio de los logros de la civilización y la devoción religiosa. La construcción en Karnak comenzó durante el Imperio Medio. Esto fue alrededor de 2055 a 1650 a.C. Sin embargo, fue durante el Imperio Nuevo que Karnak realmente floreció.
Este período fue desde 1550 hasta 1069 a.C. El Imperio Nuevo fue una época de gran prosperidad y poder para Egipto. Los faraones del Imperio Nuevo fueron constructores ambiciosos. Querían dejar su huella en Egipto. Expandieron el complejo del templo en Karnak, agregaron nuevos templos, capillas y monumentos. Cada faraón trató de superar a su predecesor. Querían crear las estructuras más impresionantes. El resultado es un complejo que es a la vez impresionante y desconcertante en su escala. Una de las constructoras más prolíficas en Karnak fue la faraona Hatshepsut. Gobernó Egipto desde 1478 hasta 1458 a.C. Hatshepsut fue una gobernante poderosa y ambiciosa. Encargó muchos proyectos de construcción impresionantes en Karnak. La contribución más famosa de Hatshepsut a Karnak es su capilla roja. Este es un santuario pequeño pero perfectamente proporcionado. Está hecho de cuarcita roja. La capilla roja estuvo una vez adornada con brillantes relieves. Es un testimonio del arte de Hatshepsut y su devoción a los dioses. Hatshepsut también erigió 2 enormes obeliscos en Karnak. Estos imponentes monumentos fueron una vez las estructuras más altas del mundo. Son un símbolo del poder y la ambición de Hatshepsut. Sección 5. La poderosa sala hipóstila. La gran sala hipóstila es una de las estructuras más impresionantes de Karnak. Esta maravilla arquitectónica se erige como un testimonio del ingenio y la ambición de los antiguos constructores egipcios. Es una sala enorme sostenida por 134 columnas, cada una de las cuales se eleva sobre los visitantes y crea un bosque de piedra que se extiende hacia el cielo. La sala cubre un área de 5.000 metros cuadrados, lo que la convierte en uno de los espacios religiosos más grandes jamás construidos en el mundo antiguo. Es lo suficientemente grande como para albergar 10 catedrales, un hecho que subraya su inmensa escala y la grandeza de su diseño. La sala hipóstila fue construida por el faraón Seti I, quien inició su construcción como parte de su gran visión para el complejo del templo de Karnak. Gobernó Egipto desde 1290 hasta 1279 a.C., un periodo marcado por importantes logros arquitectónicos y culturales. El hijo de Seti I, Ramsés II, completó la sala continuando con el legado de su padre y agregando sus propios toques a la estructura monumental. La sala es una obra maestra de la ingeniería y el arte, que muestra las técnicas avanzadas y las habilidades artísticas de los antiguos artesanos egipcios. Las columnas están decoradas con tallas intrincadas que representan escenas de dioses, faraones y rituales religiosos que cuentan la historia del antiguo Egipto. La gran sala hipóstila se usaba para ceremonias religiosas, sirviendo como un espacio sagrado donde los sacerdotes realizaban rituales y ofrendas a los dioses. Era un lugar donde el faraón podía comunicarse con los dioses, reforzando su derecho divino a gobernar y su conexión con lo divino. La sala es un testimonio del poder y la grandeza del Imperio Nuevo, que refleja el poderío y la devoción religiosa de los faraones que la construyeron. Sección 6. Los últimos años del templo. El Imperio Nuevo llegó a su fin alrededor de 1069 a.C. Egipto entró en un periodo de decadencia. El complejo del templo de Karnak todavía se usaba con fines religiosos. Sin embargo, ya no se expandió ni se embelleció. En siglos posteriores, Karnak fue ocupada por los romanos. Añadieron sus propios toques al complejo, construyeron un templo al dios Júpiter. Los romanos también convirtieron algunos de los templos existentes en iglesias. Después de la caída del Imperio Romano, Karnak fue abandonada. Cayó en ruinas. Las arenas del desierto enterraron lentamente el complejo del templo. Sección 7. Redescubriendo un mundo perdido. Durante siglos, Karnak permaneció en el olvido. La gente local sabía de su existencia. Sin embargo, el mundo exterior no tenía idea de su escala o grandeza. En el siglo XVIII, los exploradores europeos comenzaron a redescubrir las maravillas del antiguo Egipto. En 1798, Napoleón Bonaparte lanzó su expedición a Egipto. Trajo consigo un equipo de académicos y científicos. Se les encomendó la tarea de documentar los antiguos monumentos de Egipto.
El equipo produjo dibujos detallados y descripciones de Karnak. Estas publicaciones ayudaron a despertar una ola de interés por el antiguo Egipto. En el siglo XIX, los arqueólogos comenzaron a excavar Karnak en serio. Descubrieron el complejo del templo. Sección 8. Karnak. Patrimonio de la humanidad. Hoy en día, Karnak es uno de los destinos turísticos más populares de Egipto. Es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El complejo es visitado por millones de personas cada año. Karnak es un sitio importante para arqueólogos e historiadores. Es una rica fuente de información sobre la cultura y la religión del antiguo Egipto. Los arqueólogos todavía están excavando Karnak. Están haciendo nuevos descubrimientos todo el tiempo. Sección 9. Conclusión. El legado de Karnak. El complejo del templo de Karnak es una maravilla atemporal. Es un testimonio del ingenio, el arte y la devoción de los antiguos egipcios. Karnak es un lugar de peregrinación, adoración y asombro desde hace más de 2000 años. Continúa inspirándonos hoy. A medida que el sol se pone sobre Karnak, proyecta largas sombras sobre las antiguas piedras. Es un recordatorio del paso del tiempo. Karnak es un lugar donde el pasado se siente muy vivo. Es un lugar donde podemos conectar con el mundo antiguo. Abidos. El nombre mismo evoca una sensación de misterio y poder ancestral, un lugar donde la historia y el mito se entrelazan. Ubicada en la orilla oeste del Nilo, en el Alto Egipto, Abidos es uno de los yacimientos arqueológicos más antiguos e importantes de todo Egipto, una cuna de la civilización. Durante milenios, Abidos ha sido un lugar de peregrinación, un terreno sagrado donde los antiguos egipcios venían a honrar a sus dioses y buscar una conexión con el más allá. Abidos era más que una ciudad. Era un símbolo del ciclo eterno de la vida, la muerte y la resurrección, un testimonio de las creencias de un pueblo antiguo. Incluso hoy, de pie entre las ruinas de sus templos y tumbas, uno puede sentir el peso de la historia y los ecos de una civilización desaparecida hace mucho tiempo, pero aún presente en espíritu. Porque fue aquí, en las arenas de Abidos, donde la historia del antiguo Egipto comenzó a desarrollarse, una historia que sigue cautivando al mundo. Aquí, los faraones fueron enterrados, sus tumbas llenas de tesoros y ofrendas para el más allá, asegurando su viaje a la eternidad. Y fue aquí donde el culto a Osiris, dios del inframundo y del renacimiento, echó raíces y floreció, dando forma al paisaje espiritual del antiguo Egipto. Abidos nunca fue realmente abandonada. Su significado espiritual perduró a través de los siglos. Incluso después de que su poder político y económico disminuyera, siguió siendo un lugar sagrado, un lugar al que los peregrinos seguían acudiendo para rendir homenaje a Osiris y rezar por sus bendiciones, una tradición que persiste hasta nuestros días. A lo largo de los siglos, las arenas del desierto fueron invadiendo lentamente la ciudad, enterrando sus templos y tumbas bajo su abrazo protector, conservándolos para las generaciones futuras. Pero el legado de Abidos perduró, conservado en los mitos y leyendas transmitidos de generación en generación de egipcios, un testimonio de su influencia perdurable. No fue hasta el siglo XIX cuando los arqueólogos comenzaron a excavar las ruinas de Abidos, descubriendo sus secretos y revelando el esplendor de esta ciudad que una vez fue grande, una ciudad que se había perdido en el tiempo. Hoy en día, Abidos es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Sus templos y tumbas son un testimonio del ingenio, el arte y las creencias perdurables de los antiguos egipcios, un legado que sigue inspirando asombro y admiración. Abidos ascendió a la prominencia por primera vez en el período predinástico, alrededor del año 3100 a.C., cuando Egipto estaba en su infancia, una época en la que se estaban sentando las bases de una de las civilizaciones más grandes del mundo. Fue durante este tiempo que los primeros faraones, gobernantes que unieron el Alto y el Bajo Egipto bajo su dominio, eligieron Abidos como su lugar de descanso final, marcándolo como un sitio de inmensa importancia. Construyeron tumbas elaboradas conocidas como mastabas, que eran estructuras rectangulares con techos planos y lados inclinados,
construidas con ladrillos de barro y a menudo decoradas con pinturas coloridas y relieves intrincados. Estas primeras tumbas no eran solo lugares de entierro, sino también símbolos de poder y autoridad que reflejaban el estatus divino de los faraones. Estaban llenas de ajuares funerarios, incluyendo cerámica, joyas, armas e incluso barcos, destinados a acompañar al difunto al más allá, asegurándose de que tuvieran todo lo necesario para su viaje. Las tumbas de Abidos nos proporcionan información invaluable sobre las creencias, rituales y estructuras sociales de estos primeros egipcios, ofreciéndonos una ventana a su mundo. Uno de los descubrimientos más significativos en Abidos fue la tumba del rey Dyer, uno de los primeros faraones de la primera dinastía, cuyo reinado marcó un momento crucial en la historia egipcia. La tumba de Dyer era una estructura grande e impresionante, rodeada de tumbas subsidiarias para su familia y sirvientes, lo que indica su alto estatus y la reverencia con la que se le tenía. Dentro de la tumba, los arqueólogos descubrieron fragmentos del equipo funerario de Dyer, incluyendo un fragmento de su brazo, que había sido arrancado y colocado en una caja separada, una práctica que sigue siendo un misterio. La presencia de tumbas tan elaboradas en Abidos sugiere que la ciudad ya era un lugar de gran importancia religiosa en el período predinástico, mucho antes del surgimiento de los faraones. Se creía que era el lugar de entierro de Web-Wawet, el dios chacal de los muertos, que estaba estrechamente asociado con el rey y el más allá, guiando las almas de los difuntos. La asociación con Web-Wawet, combinada con la presencia de tumbas reales, convirtió a Abidos en un poderoso símbolo de muerte y resurrección, un lugar donde los faraones podían pasar al más allá y unirse a la compañía de los dioses, asegurando su vida eterna y su estatus divino. Al entrar Egipto en el período dinástico temprano, alrededor del 3000 al 2686 a.C., Abidos continuó floreciendo como necrópolis y centro de actividad religiosa. Sin embargo, fue durante esta época que un nuevo culto comenzó a emerger en Abidos, uno que eventualmente eclipsaría a todos los demás: el culto a Osiris. Los orígenes de Osiris están envueltos en misterio, pero se le representa típicamente como un rey momificado, a menudo con piel verde que simboliza el renacimiento, llevando la corona Atef y sosteniendo el cayado y el mayal, símbolos de la realeza y la fertilidad. Según la mitología egipcia, Osiris era un rey benévolo que gobernó Egipto con su esposa, Isis. Él enseñó a los egipcios la agricultura, el derecho y la civilización, pero fue asesinado por su celoso hermano, Set. La muerte y resurrección de Osiris se convirtieron en un mito central en la religión egipcia, simbolizando el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento. Su historia resonó profundamente con los egipcios, que vieron en Osiris una promesa de vida eterna después de la muerte. A medida que el culto a Osiris se extendía por Egipto, Abidos se convirtió en uno de los lugares de peregrinación más importantes del país, atrayendo a innumerables devotos. Egipcios de todas las clases sociales acudían en masa a Abidos, con la esperanza de ser enterrados cerca del dios Osiris, o al menos que sus nombres fueran inscritos en estelas u otros monumentos erigidos en el recinto sagrado. Creían que la proximidad a Osiris aumentaría sus posibilidades de un juicio favorable en el más allá. Los peregrinos ofrecían oraciones, sacrificios y ofrendas votivas a Osiris con la esperanza de ganarse su favor y asegurar su resurrección. La peregrinación a Abidos era un viaje de fe, una oportunidad para conectar con lo divino y buscar consuelo ante la muerte. La atmósfera espiritual de Abidos proporcionaba consuelo a muchos. La afluencia de peregrinos a Abidos tuvo un profundo impacto en la ciudad. Se construyeron templos y santuarios para acomodar al creciente número de fieles. Los cenotafios, tumbas simbólicas que no contenían el cuerpo del difunto, eran construidos por egipcios ricos que no podían permitirse ser enterrados en Abidos, pero querían estar simbólicamente vinculados al dios. Abidos se convirtió en un bullicioso centro de actividad religiosa, sus calles llenas de sacerdotes, peregrinos y comerciantes. La peregrinación a Abidos era más que un deber religioso.
También era una oportunidad para el intercambio social y económico. Personas de diferentes partes de Egipto convergían en Abidos, trayendo consigo sus costumbres, creencias y mercancías. La ciudad se convirtió en un crisol de la cultura egipcia, un lugar donde se compartían ideas y se transmitían tradiciones, enriqueciendo el tapiz cultural de Egipto. En el antiguo Egipto, el concepto de eternidad no era solo un sueño lejano, sino una realidad tangible. Los egipcios construían sus casas, no solo para los vivos, sino también para el más allá. Creían que el alma continuaría viviendo, necesitando un lugar donde residir. Las tumbas se construían con sumo cuidado, diseñadas para durar para siempre. Estas estructuras eran más que simples lugares de descanso, eran hogares eternos para los difuntos. Las paredes estaban adornadas con escenas de la vida cotidiana, asegurando que el difunto pudiera continuar su existencia en el más allá. La creencia en una casa eterna estaba profundamente arraigada en su cultura. Cada detalle, desde la arquitectura hasta las inscripciones, estaba destinado a proporcionar comodidad y seguridad para el viaje del alma más allá de la muerte. Esta profunda conexión entre la vida y la muerte, entre lo temporal y lo eterno, es lo que hizo a la civilización egipcia antigua tan única y perdurable. Sus casas para la eternidad se erigen como testimonio de su fe inquebrantable en el más allá. Las piedras de Abidos cuentan una historia que abarca milenios. Cada tallado, cada inscripción, es un testimonio de las vidas y creencias de los antiguos egipcios. Es fascinante pensar en cómo estas piedras han presenciado el flujo y reflujo de la historia, permaneciendo silenciosas pero elocuentes en su resistencia. En Abidos, los dioses eran honrados con grandes templos y rituales complejos. Los antiguos egipcios creían que Abidos era la puerta de entrada al más allá, un lugar sagrado donde podían conectar con lo divino. La devoción y la reverencia, mostradas aquí, reflejan una profunda conexión espiritual que trascendía la vida cotidiana. Más allá de los famosos templos, Abidos alberga numerosos otros monumentos que se suman a su rico tapiz. Desde capillas menos conocidas hasta tumbas antiguas, cada estructura contribuye a la importancia general de esta ciudad sagrada. Estos monumentos, aunque quizás no sean tan conocidos, son igualmente importantes para comprender el alcance completo del paisaje histórico y cultural de Abidos. El legado de Abidos no reside solo en sus antiguas piedras, sino en la riqueza de conocimiento que ha proporcionado a la arqueología moderna. Cada descubrimiento aquí ha ayudado a reconstruir el complejo rompecabezas del pasado de Egipto. La importancia de Abidos continúa creciendo a medida que nuevos hallazgos arrojan luz sobre las vidas y creencias de aquellos que una vez caminaron por estos terrenos. En muchos sentidos, la historia de Abidos todavía se está escribiendo una pieza a la vez. Saqqara, una necrópolis atemporal. Egipto, una tierra llena de historia y maravillas antiguas. Acompáñenme, si lo desean, en un viaje a Saqqara. Saqqara, una vasta necrópolis al sur del Cairo, susurra historias de faraones y ritos antiguos. Imaginen un paisaje desértico, el silencio solo roto por el viento. Aquí yace Saqqara, un testimonio del legado perdurable de Egipto. Este extenso sitio es un tesoro de tumbas, templos y pirámides. Durante más de 3000 años, Saqqara sirvió como cementerio para Menfis. Menfis, la antigua capital de Egipto. La importancia histórica de Saqqara es inconmensurable. Ofrece una visión sin igual de la vida, la muerte y los sistemas de creencias del antiguo Egipto. A diferencia de la más famosa meseta de Giza, Saqqara cuenta con monumentos de varios períodos de la historia egipcia. Esto la convierte en una ventana verdaderamente única a la evolución de la civilización egipcia. Desde el Imperio Antiguo hasta el período tardío, Saqqara guarda secretos que esperan ser desvelados. La pirámide escalonada, una maravilla arquitectónica.
Dominando el horizonte de Saqqara se encuentra la pirámide escalonada de Djoser. Esta maravilla arquitectónica, construida en el siglo XXVII a.C., es un espectáculo para la vista. Imaginen una pirámide no con lados lisos, sino con 6 escalones enormes. Esta es la pirámide escalonada, una estructura revolucionaria que cambió el curso de la arquitectura egipcia. La pirámide escalonada fue una creación de Imhotep, un genio arquitecto y erudito. Antes de la pirámide escalonada, las tumbas eran estructuras rectangulares simples conocidas como mastabas. Sin embargo, la visión de Imhotep era mucho más grandiosa. Concibió apilar mastabas una encima de la otra, creando un imponente símbolo de poder real. El resultado fue la primera estructura monumental de piedra del mundo, un testimonio del ingenio de Imhotep. La pirámide escalonada no es solo una tumba, es un símbolo de innovación y ambición humana. Pirámides de la quinta y sexta dinastías. La pirámide escalonada de Djoser puede ser el monumento más icónico de Saqqara, pero está lejos de ser la única pirámide en este extenso sitio. La quinta y sexta dinastías también dejaron su huella en Saqqara, construyendo pirámides que, aunque más pequeñas que la obra maestra de Djoser, no son menos intrigantes. Estas pirámides posteriores, a menudo denominadas pirámides verdaderas debido a sus lados lisos, reflejan la evolución de las técnicas de construcción de pirámides. Entre estas destaca la pirámide de Unas. Esta pirámide, aunque modesta en tamaño, ocupa un lugar especial en la historia egipcia como el lugar de descanso final del faraón Unas. La pirámide de Unas es notable por otra razón. Contiene los primeros ejemplos conocidos de textos de las pirámides. Estos textos, inscritos en las paredes de las cámaras interiores de la pirámide, son una colección de hechizos y conjuros destinados a ayudar al faraón fallecido en el más allá. Desvelando los secretos del Serapeum. En las profundidades de las arenas de Saqqara se encuentra otra maravilla, el Serapeum. Este complejo subterráneo, un laberinto de túneles y cámaras, tenía un propósito único. Era el cementerio de los toros Apis. Para los antiguos egipcios, el toro Apis no era un animal cualquiera. Se consideraba una encarnación viviente del dios Ptah, la deidad patrona de Menfis. Cuando un toro Apis moría, era momificado y enterrado en el Serapeum con gran ceremonia. Estos entierros eran eventos fastuosos, acompañados de ofrendas de comida, joyas y otros objetos preciosos. El descubrimiento del Serapeum en el siglo XIX causó sensación. Los enormes sarcófagos de granito, algunos de los cuales pesan más de 60 toneladas, contenían no solo los restos momificados de los toros, sino también una gran cantidad de artefactos que proporcionaron información invaluable sobre este antiguo culto. La importancia de Saqqara se extiende mucho más allá del Imperio Antiguo. Continuó siendo un cementerio activo durante siglos, reflejando el flujo y reflujo de la historia egipcia. Durante el primer período intermedio, una época de agitación política y descentralización, Saqqara fue testigo de la construcción de nuevas tumbas y la expansión de las antiguas. Estas tumbas, aunque quizás menos grandiosas que sus predecesoras del Imperio Antiguo, reflejan el cambiante panorama político y el surgimiento de nuevas potencias regionales. El Imperio Medio vio un resurgimiento del poder real y un renovado interés en Saqqara. Los faraones de esta época, ansiosos por conectar con sus gloriosos antepasados, encargaron nuevos monumentos y restauraron los antiguos. Sin embargo, fue durante el Imperio Nuevo cuando Saqqara experimentó otro período de intensa actividad. Los faraones de esta época, aunque habían trasladado su capital a Tebas, seguían reconociendo la importancia de Saqqara como lugar sagrado. Sección 6. Tumbas de los nobles, vistazos a vidas antiguas. Si bien las pirámides y el Serapeum pueden ser las atracciones más famosas de Saqqara,
El sitio también alberga cientos de tumbas pertenecientes a altos funcionarios, sacerdotes y otros miembros de la élite. Estas tumbas, a menudo decoradas con esmero con escenas de la vida cotidiana, ofrecen una visión fascinante de la vida de las personas que vivieron y trabajaron en el antiguo Memphis. Las paredes de estas tumbas están cubiertas de pinturas vibrantes y tallas intrincadas, que representan todo, desde expediciones de caza y pesca hasta rituales religiosos y banquetes funerarios. Estas escenas no son meramente decorativas, tenían un propósito simbólico, proporcionando al difunto provisiones y entretenimiento en el más allá. También nos ofrecen una ventana a las creencias, los valores y las actividades cotidianas de los antiguos egipcios. Sección 7. Descubrimientos recientes. Desenterrando nuevos tesoros. Saqqara, a pesar de siglos de exploración, continúa sorprendiendo y asombrando a los arqueólogos. En los últimos años, una serie de notables descubrimientos ha cautivado al mundo y ha subrayado la importancia perdurable del sitio. En 2020, por ejemplo, los arqueólogos desenterraron un vasto alijo de más de 100 ataúdes de madera bellamente pintados, muchos todavía sellados después de más de 2500 años. Estos ataúdes, que contienen los restos momificados de hombres, mujeres y niños, ofrecen una visión única de las prácticas funerarias y las creencias religiosas antiguas. El descubrimiento de nuevas tumbas y artefactos en Saqqara no es un acontecimiento raro. El sitio es vasto y gran parte del mismo permanece inexplorado. Cada nuevo hallazgo se suma a nuestra comprensión de esta antigua necrópolis y de las personas que vivieron y murieron allí. Sección 8. Saqqara, un museo al aire libre. Hoy en día, Saqqara es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y uno de los destinos turísticos más populares de Egipto. Pero es más que una simple colección de monumentos antiguos. Es un museo viviente, un lugar donde el pasado sigue estando muy presente. Al pasear por el sitio casi se pueden oír los ecos de los faraones e imaginar los rituales que alguna vez tuvieron lugar aquí. El entorno al aire libre de Saqqara realza su atractivo, permitiendo a los visitantes experimentar el sitio en su entorno natural. La inmensidad de la necrópolis, el silencio del desierto y la antigüedad de los monumentos crean una atmósfera que es a la vez imponente y humilde. Tanto si eres arqueólogo aficionado a la historia o simplemente alguien con sed de aventura, Saqqara es un destino que seguro te dejará una impresión duradera. Sección 9. El atractivo perdurable de Saqqara. Saqqara, con sus pirámides atemporales, sus secretos subterráneos y sus vibrantes pinturas funerarias, se erige como un testimonio del ingenio, el arte y el legado perdurable del antiguo Egipto. Es un lugar donde el pasado no está muerto y enterrado, sino muy vivo, esperando ser descubierto y comprendido. Así que, la próxima vez que se encuentren en Egipto, asegúrense de visitar Saqqara, caminen entre las pirámides, exploren las tumbas y dejen que el espíritu de esta antigua necrópolis los transporte al pasado. Los antiguos egipcios crearon una civilización que prosperó durante milenios. Esta civilización se desarrolló a orillas del fértil río Nilo. Las inundaciones anuales del Nilo traían limo que daba vida a la tierra. Esto permitía a los egipcios cultivar y producir excedentes de cosechas. Desde los bulliciosos mercados de sus ciudades hasta los confines del mundo conocido, los egipcios eran comerciantes muy activos. Intercambiaban productos, ideas y cultura con sus vecinos. Sus faraones, considerados gobernantes divinos, invertían en expediciones a tierras lejanas. Estas expediciones buscaban recursos valiosos como oro, madera y animales exóticos. Acompáñanos a adentrarnos en el mundo del comercio en el antiguo Egipto. Viajaremos desde las soleadas orillas del Nilo hasta las lejanas costas de África y Oriente Próximo.
En el corazón de cada ciudad del antiguo Egipto se encontraba el mercado, un centro lleno de vida y bullicio desde que salía el sol hasta que se ponía. Allí, tanto los habitantes de la ciudad como los extranjeros se reunían para intercambiar las cosas que necesitaban a diario y también para conseguir productos exóticos y de lujo. El aire estaba lleno del aroma de las especias, del sonido de la gente regateando y de la vista de telas de colores. Los granjeros traían sus cosechas repletas de grano, fruta y verdura. Los pescadores mostraban los peces que habían pescado ese mismo día en el río Nilo. Los artesanos mostraban con orgullo las cosas que habían hecho con sus propias manos. Cerámica, joyas y muebles. Los egipcios inventaron un sistema para que el comercio fuera justo para todos, el deben. El deben era una unidad de medida que se basaba en el peso del cobre. Servía para comparar el valor de las cosas y de los servicios. El mercado no era solo un sitio para comprar y vender, sino también un lugar donde la gente se reunía y se relacionaba. Las fiestas y las celebraciones religiosas a menudo se celebraban en el mercado, lo que contribuía a un ambiente aún más animado. El río Nilo, el alma de Egipto, era también su principal arteria comercial. Barcos cargados de mercancías navegaban a lo largo de toda su extensión, conectando la región del delta del norte con los confines meridionales del reino. Pero los egipcios no se conformaban solo con el valle del Nilo. Se aventuraban más allá, estableciendo rutas comerciales por tierra y mar que llegaban hasta la península arábiga, el Levante e incluso Mesopotamia. Las rutas terrestres, a menudo arduos viajes en caravanas de burros, cruzaban el desierto oriental hacia el Mar Rojo. Allí, los barcos egipcios se embarcaban hacia el país de Punt. Punt, que se cree que estaba en la actual Somalia, era una fuente de productos exóticos muy apreciados: incienso, ébano, marfil, oro e incluso babuinos vivos. Estas rutas no estaban exentas de peligros. Sin embargo, las ganas de obtener beneficios y el deseo de productos exóticos alimentaban el espíritu aventurero de los egipcios, convirtiéndolos en hábiles marinos y astutos comerciantes. El Imperio Antiguo, alrededor del 2686 al 2181 a.C., marcó el nacimiento de un poderoso estado centralizado en Egipto. Durante esta época, los faraones consolidaron su poder y se embarcaron en ambiciosos proyectos de construcción, especialmente las pirámides de Giza. Estas estructuras monumentales son testimonio de la autoridad de los faraones y la prosperidad económica del Imperio Antiguo. El comercio jugó un papel crucial en impulsar este crecimiento económico. Los faraones controlaban todos los aspectos del comercio, enviaban expediciones a tierras lejanas buscando recursos valiosos. La madera de los bosques de cedro del Líbano era fundamental para construir barcos, templos y tumbas. El oro, extraído del desierto de Nubia, al sur, se convirtió en sinónimo del poder y la divinidad del faraón. El Imperio Antiguo sentó las bases para el futuro dominio económico de Egipto, estableció los sistemas y las redes que permitieron a las dinastías posteriores expandir aún más el comercio y asegurar el lugar de Egipto como una gran potencia del mundo antiguo. El Imperio Medio, allá por los años 2055 al 1650 a.C., vio cómo el poder egipcio resurgía tras una época de inestabilidad política. Los faraones de esta época se centraron en extender su influencia hacia el sur, a Nubia. Nubia, una región rica en oro, se convirtió en el objetivo principal de las expediciones egipcias. El oro desempeñaba un papel fundamental en la economía y las creencias de los egipcios. Se le consideraba la carne de los dioses y poseerlo era señal del favor divino. Los egipcios establecieron puestos comerciales y fortalezas a lo largo del Nilo para asegurar el acceso a las minas de oro de Nubia. Además, desarrollaron técnicas de minería muy avanzadas para extraer este preciado metal de la tierra. El oro de Nubia impulsó la prosperidad del Imperio Medio. Sin embargo, la codicia de los egipcios por el oro nubio también provocó conflictos. Estas campañas fueron costosas y sangrientas, pero finalmente aseguraron el control de Egipto sobre Nubia y sus valiosos recursos.
El Imperio Nuevo, alrededor de 1550 a 1069 a.C., marcó el momento de mayor poder y prosperidad de Egipto. En este periodo, el imperio egipcio alcanzó su máxima extensión, desde Nubia al sur hasta Siria al norte. Esta expansión trajo muchísima riqueza y artículos de lujo a Egipto, transformando su cultura y economía. Los faraones del Imperio Nuevo lanzaron campañas militares ambiciosísimas. Estas campañas pusieron amplios territorios bajo control egipcio y abrieron nuevas rutas comerciales. Los ejércitos egipcios regresaron de sus conquistas con montones de tesoros: oro, plata, piedras preciosas, animales exóticos e incluso esclavos. El comercio con tierras lejanas floreció durante el Imperio Nuevo. Los barcos egipcios navegaron por el Mediterráneo, alcanzando las costas de Grecia, Anatolia y el Levante. Estos bienes exóticos se convirtieron en símbolos de estatus para la élite egipcia, impulsando aún más el comercio y el intercambio cultural. El Imperio Nuevo fue una época de riqueza y lujo sin precedentes en el antiguo Egipto. Los antiguos egipcios eran conocidos por sus ambiciosos proyectos de ingeniería, y el Canal de los Faraones es un testimonio de su ingenio y determinación. Esta ambiciosa vía fluvial, también conocida como el Canal de los Mares, pretendía conectar el río Nilo con el Mar Rojo, creando una ruta comercial directa entre Egipto y Oriente. El primer intento de construir el canal se le atribuye al faraón Sesostris III de la 12ª dinastía alrededor del año 1878 al 1839 a.C. Sin embargo, fue el faraón Necao II de la 26ª dinastía, alrededor del año 610 al 595 a.C., al que a menudo se le asocia con la finalización del canal. El canal fue una hazaña de ingeniería notable para su época. Se extendía por más de 160 kilómetros, conectando el río Nilo con los lagos amargos, que luego se conectaban con el Mar Rojo. El canal facilitó el comercio y el transporte entre Egipto y Oriente. Permitía a los barcos egipcios evitar el peligroso viaje alrededor de la península del Sinaí, reduciendo el tiempo de viaje y los riesgos. Sin embargo, la construcción del canal no estuvo exenta de desafíos. A pesar de su uso intermitente a lo largo de la historia, el Canal de los Faraones es un testimonio de la visión y la destreza de ingeniería de los antiguos egipcios. El otrora poderoso imperio egipcio no duró para siempre. La inestabilidad política, los conflictos internos y el surgimiento de nuevas potencias en la región fueron erosionando poco a poco el dominio de Egipto. Para el período tardío, alrededor del 747 al 332 a.C., Egipto era una sombra de lo que había sido. Su economía estaba debilitada y sus rutas comerciales interrumpidas. El declive del comercio egipcio se debió a varios factores. Internamente, la inestabilidad política y los conflictos debilitaron el control del gobierno sobre las rutas comerciales y los recursos. El surgimiento de reinos independientes en Nubia dificultó aún más el comercio hacia el sur. Las presiones externas también influyeron. La llegada de nuevas potencias, como los asirios, babilonios y persas, desafió el poder de Egipto en el cercano Oriente. El declive del comercio tuvo un gran impacto en la economía y la sociedad egipcias. El declive del comercio egipcio marcó el final de una era. La historia del comercio en el antiguo Egipto es un reflejo del ingenio, la capacidad de adaptación y la ambición de esta civilización extraordinaria. Desde los animados mercados de sus ciudades hasta los confines del mundo conocido, los egipcios eran comerciantes muy activos. Intercambiaban productos, ideas y cultura con sus vecinos. El legado comercial del antiguo Egipto todavía se puede apreciar hoy en día. Los egipcios desarrollaron sistemas complejos de comercio y diplomacia. Crearon tecnologías innovadoras para el transporte y la navegación. Establecieron rutas comerciales que conectaban territorios y culturas lejanas. Estas innovaciones prepararon el terreno para el desarrollo del comercio internacional en los siglos posteriores.
Aunque los faraones y las pirámides hayan desaparecido hace mucho tiempo, el espíritu comercial que impulsaba al antiguo Egipto sigue siendo una fuente de inspiración en la actualidad. Mientras navegamos por las complejidades del comercio global en el siglo XXI, podemos extraer valiosas lecciones de los antiguos egipcios, quienes dominaron el arte del comercio y dejaron una huella imborrable en el mundo.